ser electros de infarto, electros de todo, y vamos a agarrar el electro y vamos a desintegrar. De tal manera que terminado este segmento, por lo menos vamos a saber leer lo básico en interpretación electrocardiográfica. Y van a darse cuenta que cuando hagan rotaciones de clínicas este año que viene, no hay paciente evaluado por el cardiólogo que no empiece a ser visto electrocardiográficamente. No hay. Es más, el cardiólogo cuando quiere evaluar al paciente y le presenta una interconsulta, lo primero que pide el cardiólogo es el electrocardiograma. Y si no tiene el electro, no lo evalúa. No se puede evaluar un paciente desde el punto de vista cardiológico si no tenemos un electrocardiograma. Entonces, por eso el seminario, no me equivoqué, el seminario básicamente va a ser dirigido en ese aspecto. La parte teórica ya se las he dado, ¿no? Esas dos clases de electrocardiografía ya nos han dado las pautas más importantes en cuanto a electrocardiografía, pero los chicos en el seminario lo que van a hacer es agarrar un electro y lo van a desarrollar. Por lo menos lo desarrollan 10 bien hechos. Diferentes y luego ponemos 20 en donde van a participar todos. Y se va a considerar sus participaciones para que de repente por ahí, de alguna u otra forma, mejorar su puntuación, incluso en la nota promedio final. Listo, empecemos. Endotelio. Cuando ustedes se levantan en la cama tempranito, suena el despertador y es 5 para las 6 de la mañana, supongo más o menos se levantan. Y entonces, bruscamente ustedes se incorporan, salen disparados a hacer su higiene y qué sé yo. Si no tuviéramos un endotelio funcional, ese cambio brusco de posición generaría un síncope, un vaído, un desmayo. ¿Por qué es que no nos caemos? ¿Por qué logramos cambiar de posición bruscamente sin perder flujo cerebral? Por el endotelio. Si no tuviéramos un endotelio funcional, la sangre se coagularía dentro de los vasos sanguíneos. ¿Por qué la sangre no se coagula dentro de los vasos sanguíneos? Por el endotelio. El flujo sanguíneo a nivel cerebral es muy cambiante. Lo que hace el corazón, como hemos revisado, es eyecta ondas de pulso, flujos de bombeo sanguíneo. Pero el flujo del cerebro tiene que ser constante para mantenerse en vigilia. Si no tuviéramos al endotelio, estaríamos prendiendo y apagando nuestro cerebro. Entonces, el endotelio es un órgano considerado como tal muy importante. Y es el que vamos a revisar ahora. En 1980 se descubrió una molécula, lo describieron por primera vez al endotelio como un órgano, ya no como una capa constitutiva de un vaso sanguíneo, que anatómicamente se le describía como tal, sino ya se le descubrió con múltiples funciones. En 1980 se descubrió el factor relajante del endotelio. Luego el óxido nítrico. Cuando se descubrió el óxido nítrico dijeron, ya descubrimos la cura para la hipertensión. Porque vieron que esta molécula lo que hacía era estimular la vasodilatación arteriolar. Y veían que había, teóricamente, adelante, pasen. La cura para la hipertensión. Era la molécula de los años 80. Luego descubrieron las endotelinas. Entonces el endotelio como tal es un órgano, es el órgano más grande del organismo, que tiene múltiples funciones. Tiene una extensión de más o menos 1570 metros cuadrados, 1 trillón de células y pesa 1.8 kilos. Sus funciones, vamos a revisarlas una por una, pero tienen que ver con todo lo que está mencionado.
e involucra una serie de moléculas, neurotransmisores, que actúan sobre él generando efectos. Entonces, ¿qué funciones tiene el endotelio? Mantiene el tono vascular, es decir, equilibra la vasoconstricción y la vasodilatación para mantener flujo. Por ahí de repente estoy perdiendo un poco de líquido, qué sé yo, me dio cólera, empezó a hacer diarrea, y el endotelio produce vasoconstricción redistribuyendo el flujo del cuerpo hacia los órganos más nobles. Esa función de equilibrio vasomotor se llama, la determina el endotelio. O de pronto al revés, estoy pasando el cloruro de sodio a una persona y se me pasa, y entonces el endotelio lo que hace es vasodilata para que el flujo o la presión de ese vaso no dañe el órgano distal, de tal manera que mantiene una perfusión adecuada. Es parte estructural de los vasos, regula el crecimiento y la migración celular y tiene propiedades antitrombóticas y fibrinolíticas. También tiene mecanismos inflamatorios inmunológicos, regula la adhesión plaquetaria y leucocitaria, modula la oxidación lipídica y permite la permeabilidad vascular. Entonces vamos a ver uno por uno. Para que el endotelio funcione, hace uso de lo que se conoce como segundos mensajeros, u office voice, ¿no? Esos que llevan la información de una oficina a otra. Los segundos mensajeros más frecuentes que hay son las proteínas G. Luego, háganle la vuelta a su compañero, doctor. El AMP cíclico, el GMP cíclico o guanosina monofosfato, el inositol-fosfato o IP3, el diacilglicerol y el calcio. Todas estas moléculas funcionan como mensajeros. ¿De qué? De las señales o efectos que se van a dar al estimularse el endotelio, dependiendo de dónde sea la zona estimulada. En el caso de las proteínas G, son conjuntos proteicos que se unen al guanosin trifosfato e intercambia un guanosin trifosfato por un guanosin trifosfato y forma un complejo proteína GTP y genera un efecto. Y la ATPasa restaura el proceso. Veamos cómo es esto. Son proteínas heterotriméricas, tienen 3 subunidades, alfa, beta y gamma, y la alfa es la que se une al GDP. Y al intercambiarse con el GTP se separa de la fracción beta y gamma. Beta y gamma no se separan, pero también funcionan como efectores. Al combinarse tenemos como 20 subtipos de alfa, 5 de beta y 12 de gamma. Se combinan más o menos 1000 proteínas, tipos de proteínas G, algunas con efecto estimulante, otras con efecto inhibitorio y otras con capacidad de activación iónica. Veamos un ejemplo. Esta es una membrana celular, este es el endotelio. Entonces, en la parte interna de la membrana celular está la proteína G unida a un GDP, un guanosin difosfato. Entonces viene el estímulo al endotelio, a la parte externa de la membrana celular, y esto provoca la activación de esta proteína G. Entonces lo que hace es produce una fosforilación de la guanosin difosfato y guanosin trifosfato, y esta separa la proteína G y se une a la fracción alfa o la subunidad alfa. Y esta es la que genera el efecto, que puede ser una fosfodiesterasa, una fosfolipasa, una degliciclasa, activa canales iónicos, etc. Es la que genera la respuesta. Y luego, una GTPasa vuelve al guanosin difosfato, desfosforiza el GTP y nuevamente se conforma la unidad inactiva de la proteína G.
segundo mensajero es el AMP cíclico, adenosín monofosfato cíclico, que se forma gracias a la adenilciclasa. La adenilciclasa produce la síntesis de AMP cíclico y se inactiva por la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa es inhibida por xantinas, cafeínas y geofilinas. Por ejemplo, un ejemplo clásico es la adrenalina. Cuando han hecho farmacología, ¿han hecho farmacología, verdad? No. ¿No? Okay. Desde este año que viene así. Sí. Somos Cuando físicos. hagamos fármacos, vamos a ver cómo. Tiene algunos ligandos, ¿no? Hormonas como la insulina, algunos neurotransmisores, noradrenalina, alguna histamina, y algunas moléculas de prostaglandina. Todas ellas trabajan con este segundo mensajero. Entonces, llega el ligando, puede ser adrenalina, estimula a una proteína G de tipo estimulatorio, entonces se fosforila la GDP y se transforma en GTP. La GTP se une a la fracción alfa. La fracción alfa actúa sobre la adeniciclasa. La adeniciclasa corta al adenosín trifosfato y lo convierte en AMP cíclico. Y el AMP cíclico genera el efecto, que puede ser, por ejemplo, una vasoconstricción, ¿no? Que puede ser una permeabilización iónica. Una vez que, entonces ya tenemos, ¿no? Primero una proteína G que genera un primer mensaje. Luego el AMP cíclico que genera el segundo mensaje. Y el efecto es el que podemos encontrar, por ejemplo, en la adrenalina produce vasoconstricción. Cuando ustedes tienen un paro, lo primero que se le aplica pastillas de adrenalina. ¿Cuál es el efecto? Redistribuir la sangre hacia los órganos importantes, produciendo vasoconstricción. Una vez que el AMP cíclico actuó, hay que descomponerlo para que se le termine el efecto. Entonces, aquí actúa la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa convierte al AMP cíclico en 5-AMP, que ya no tiene efecto. El efecto típico de inhibidores de fosfodiesterasa está el sildenafilo, que se utiliza para hipertensión pulmonar, ¿no? ¿Quién pasa de 30 años acá? ¿Alguien tiene más de 30 años? ¿Has usado sildenafilo? Sildenafilo. ¿Qué es el sildenafilo? ¿Ah? El Viagra. Todavía no. El Viagra es un inhibidor de fosfodiesterasa 3 que evita que drenaje venoso suprapúbico, o sea, lo bloquea de tal manera que la sangre ingresa a los cuerpos cavernosos del pene y produce la erección. Pero en realidad ese medicamento no fue con ese fin, se estudió para hipertensión pulmonar. Nosotros lo usamos para hipertensión pulmonar, los cardiólogos lo usamos ya, pero no con los fines de ustedes. Es con fines de disminuir hipertensión pulmonar. Ustedes van a ver pacientes con CIAS, con fallas cardíacas, utilizando sildenafilo. Y es con la finalidad de disminuir la asfixia que produce la hipertensión pulmonar en la hematosis a nivel pulmonar. Otro segundo mensajero, ya tenemos proteínas G, ahora tenemos el GMP cíclico, es otro segundo mensajero. Este segundo mensajero se forma por la guanilciclasa, produce activación de proteínas quinasas, importante en problemas visuales, permeabilidad iónica y sobre todo tiene relación con el óxido nítrico. Sus ligandos son acetilcolina, algunos tóxicos y prostaglandina. Otro segundo mensajero es el inositol trifosfato y el acilglicerol. Entonces, el sustrato a nivel de la membrana celular, donde actúa la fosfolipasa C en la membrana celular y produce
por degradación de los fosfolípidos de la membrana celular, dos moléculas, ¿no? El inositol trifosfato y el acetilcerol. Sobre todo el inositol trifosfato, ¿qué hace? Libera calcio del retículo endoplásmico. Cuando el calcio sale del retículo endoplásmico produce vasoconstricción. Y el acetilcerol produce fosforilación. Entonces, viene el ligando, se une al receptor a nivel del endotelio, se activa una proteína G estimulante que activa la fosfolipasa C, que actúa sobre el fosfatidininositol y lo degrada en inositol trifosfato y acetilcerol. Y sobre todo este IP3 libera calcio para que se produzca la contracción muscular. ¿Ya? Otro segundo mensajero es el calcio mismo. Justo por esto, ¿no? Entonces, acá tenemos un segundo mensajero, acá tenemos otro segundo mensajero y acá tenemos otro segundo mensajero. ¿Qué hacen ellos? Simplemente transmiten desde la membrana el mensaje para que se produzca el efecto. Por eso se llaman segundos mensajeros. Y hay un montón, cada uno tiene diferentes funciones. Acá está el complejo troponina, la calmodulina, la calcineurina, para cuando veamos el retorno muscular, el músculo miocardio, etc. Y entonces básicamente tiene que ver con canales iónicos, ¿no? El calcio básicamente atraviesa o sale del retículo endoplásmico o atraviesa la membrana celular generando los efectos. Otra función es el tono vascular. Y hablábamos del óxido nítrico, ¿no? Dentro de los que regulan el tono vascular hay unos que vasodilatan y hay otros que generan la vasoconstricción. Dentro de los que vasodilatan están el óxido nítrico, la prostaciclina, el factor hiperpolarizante derivado del endotelio y la bradykinin. Pero la estrella de todos ellos es el óxido nítrico. Ejemplo. Te dedicaste a fumar desde que eras interno de medicina. Cumpliste los 45 años. Te fumabas 5 cigarros diarios. Un día te levantas, 3 de la mañana, y empiezas a apretarte el pecho. Sientes que te falta el aire. Sudas frío. Coges un isorbide y te lo pones debajo de la lengua. Pasan 5 segundos, un par de minutos, y el dolor cero. ¿Qué pasó ahí? Óxido nítrico. Porque los nitratos son dadores de óxido nítrico. Le dan óxido nítrico a la célula, producen estimulación de la síntesis de óxido nítrico. ¿Y qué hace el óxido nítrico en los vasos que se están teniendo cerrados? Estaba teniendo el vasodilata. Y si vasodilata, mejora un flujo. Por lo tanto, el dolor, la angina, cero. Entonces, ¿de dónde viene el óxido nítrico? La calmodulina estimula al óxido nítrico sintetasa, que actúa sobre la L-arginina produciendo óxido nítrico. Y el óxido nítrico tiene un efecto casi todo bueno. Buenas noches, sí. 7 y 5 creo que es suficiente para que llegue, ¿eh? Inhibe la agregación plaquetaria y previene la formación de trombo, además de inhibe la proliferación de membrana. Una clase que creo que me va a faltar es ateromatosis, esa es la que no vamos a hacer hoy. Pero casi todo esto tiene que ver con eso. Esta ateromatosis es acúmulo de grasa a nivel del endotelio, que provoca un cierre progresivo de la luz de la arteria por donde pasa la sangre. Y eso evita el óxido nítrico. O sea que cuando en nuestro cuerpo tenemos mucho óxido nítrico, la posibilidad de que tengamos un infarto, en donde hay proliferación del músculo liso de la pared media de la arteria, hay un incremento de la capacidad de agregación plaquetaria, hay una hipercoagulabilidad del vaso y hay una vasoconstricción. Todo eso es prevenido por el óxido nítrico. O sea que este es el bueno de la película.
Entonces viene el receptor de acetilcolina ligando al vaso, al endotelio, y el óxido nítrico es sintetizado, pero con el segundo mensajero. ¿Cuál es el segundo mensajero del óxido nítrico? El GMP cíclico, que es producto de la estimulación o la acción de la guanilato ciclasa sobre el guanosil trifosfato, que lo convierte en GMP cíclico. Y el GMP cíclico va a provocar la disminución de la producción de inositol trifosfato, que se supone que es el que libera el calcio para que se produzca la vasoconstricción. Entonces, cuando les preguntemos cómo actúa el sorbide, lo que me van a decir es produce vasodilatación. No, eso no lo sabe el portero. Lo que ustedes van a decir, el óxido nítrico lo que hace es, a través de la estimulación de la guanilato ciclasa, produce la síntesis de GMP cíclico y este disminuye el ingreso de calcio, inhibe el inositol trifosfato y disminuye la producción de acetilglicerol. De esa manera no hay calcio, no hay, en el aparato contráctil se relaja el vaso. Al otro lado están los vasoconstrictores, porque en realidad el tono vasomotor es el equilibrio que tiene que existir entre los que vasodilatan y los que vasocontraen. Entonces, dentro de los que vasocontraen está la endotelina, el tromboxano A2, las prostaglandinas, la angiotensina 2 y el anion superóxido. La estrella de los malos es la endotelina, el equivalente al óxido nítrico. Todo lo que el óxido nítrico quiere evitar, la endotelina lo produce. ¿Cómo actúa? La liberación de endotelina produce directamente liberación de calcio en el citosol, lo que provoca vasoconstricción. Tiene un efecto mitógeno, es decir, produce un incremento de la síntesis de células musculares. Va engrosando el tamaño de los vasos. Daña el endotelio. Permeabiliza al endotelio al paso de monocitos y de grasas. Propicia la formación de células espumosas, que son la base para la producción de placas de ateroma. Favorece las placas de ateroma y ocasiona vasoconstricción severa. Por lo tanto, produce infartos, derrames, trombosis de miembros inferiores, produce hipertensión arterial, todo lo malo, todas las enfermedades. ¿Y a quiénes estimulan? A la endotelina, el tabaco, la comida grasa, la sal, la gaseosa, el sándwich de hamburguesa, de combo burger, un shawarma, muy rico. Todo eso provoca un desequilibrio entre lo bueno, que es los vasodilatadores, y lo malo, que son los vasoconstrictores. Entonces viene la endotelina, actúa sobre el endotelio y la fosfolipasa C degrada al fosfatidil-inositol en inositol trifosfato y este libera el calcio y produce la vasoconstricción del músculo liso. Entonces, eso lo hace en equilibrio con el óxido nítrico, de tal manera que a veces está contraído el vaso cuando lo necesita, o a veces está relajado cuando lo necesita. De esa manera se mantiene perfusión lista. Cuando se rompe ese equilibrio y empieza a predominar la endotelina sobre el óxido nítrico, ahí vienen los problemas. La angiotensina 2. De repente alguno de ustedes tiene un familiar hipertenso. ¿Sí? ¿Alguno tiene? Entonces, ¿qué toma tu papá, tu familiar, doctor? ¿Captopril? ¿Amlodipino y?
Entonces, lo que hace el losartán inhibe a los receptores de angiotensina 2. O sea, la angiotensina 2 se une al endotelio y la angiotensina 2 en el endotelio produce vasoconstricción. Entonces se unen receptores, hay de tres tipos, ¿no? En el humano 2, el AT1 y el AT2. Lo que hacen los losartán, ya que la angiotensina es un vasoconstrictor, la angiotensina 2, entonces la angiotensina 2 se une en el receptor AT1 y este receptor de angiotensina 1 provoca la contracción del músculo, proliferación celular del músculo liso, inhibe el crecimiento y la diferenciación celular, el AT2. Pero cuando la estimulación es más sobre el AT1, el efecto es adverso. Entonces acá viene el losartán y por competitividad se une en el receptor AT1, de tal manera que la angiotensina 2 no produce el efecto y de esa manera conseguimos disminuir la presión arterial. ¿Ya? Entonces eso sucede con la angiotensina 2. Esto es ya la contraparte o el equilibrio que lo dan las bradykininas, ¿no? Pero eso no es el tema. Y en cuanto a la peroxidación lipídica, bueno, es básicamente el acúmulo de grasa que se oxida. La grasa oxidada es totalmente tóxica para el endotelio. Justamente es la manera en la que las placas de grasa y ateromas se masifican dentro del vaso sanguíneo, a nivel del espacio subendotelio. Y este es un mecanismo de estrés de tipo oxidativo. También tiene que ver la inflamación, porque la permeabilidad de la célula a los glóbulos blancos que están circulando en la sangre, esa permeabilidad se ve afectada. Y en estas células se produce un exceso de producción de células inflamatorias o de moléculas inflamatorias. Entonces, cuando uno fuma, cuando uno consume muchas drogas, cuando uno es obeso, cuando uno es diabético, se produce un incremento de los mediadores inflamatorios, sobre todo las citoquinas, el factor de necrosis tumoral, interleuquina 8, la 6, la 1, que al final produce un incremento de calcio, que provoca vasoconstricción, que ya hemos dicho que es el mecanismo por el cual se produce la mayor parte de complicaciones a nivel del cuerpo. Conclusiones. El balance normal entre los que vasodilatan en representación del óxido nítrico y los que vasocontraen en relación a la endotelina es lo que mantiene al cuerpo en función. Cuando se produce el desequilibrio, ahí viene el problema. Este desbalance producido por los radicales, por el consumo de tabaco, por la edad, la menopausia, la diabetes, resistencia a la insulina, las dislipidemias, la hipertensión y radicales. Todo eso produce ese desequilibrio, o que se conoce como disfunción endotelial. Clase corta. Preguntas. Vamos a avanzar rápido para terminar, porque de repente somos un